tanto el curso de Economía que dirige Miguel Marín como el curso de Relaciones Internacionales que dirige Cayetana Álvarez de Toledo han sido extraordinarios. Y ahora empezamos el último de los cursos del campus sobre Constitución e instituciones. El año pasado, en este mismo curso, dije que era nuestra voluntad contribuir al programa reformista que el Partido Popular había planteado a los españoles cuando se presentó a las elecciones. Y como ustedes han podido ver por el enfoque del curso de este presente año, pues seguimos en el planteamiento del reformismo intenso. Este es un tiempo de encrucijada que tiene que ser un tiempo de reformas y en la medida de nuestras posibilidades, pues desde la Fundación contribuimos a ello con toda intensidad. Partiendo de una base que yo repito muchas veces, y es que lo que tenemos encima de la mesa no es solo una crisis económica, es una crisis política e institucional y que tenemos que resolver los aspectos de la crisis política e institucional también para afrontar los problemas de la crisis económica. Eso nos lleva a repensar intensamente el modelo territorial, la conformación, funcionamiento de las administraciones locales, la financiación en general de los sujetos públicos, la mejor organización de nuestra división de poderes, el funcionamiento de las instituciones y en particular del circuito de la democracia, el funcionamiento del Parlamento, el funcionamiento de los partidos y su reforma en un escenario de partitocracia absorbente. Y no se trata solo de repensar, sino de repensar seriamente. Somos gente seria, porque algunos este tipo de cuestiones las resuelven con magia potagia, ¿no? Siempre hay alguien que se le ocurre una solución simpática que en 2 patadas arregla el sistema electoral, arregla el modelo territorial. En fin, no es por señalar a nadie, pero yo cada día que abro el periódico y veo que algún partido político anda reflexionando para traer el federalismo en España, lo que pasa es que no acaba de estar claro si el federalismo simétrico que defienden en una parte del territorio nacional o el federalismo asimétrico con derecho a decidir incluido que defienden en otra parte del territorio nacional, pues me parece que algunos están repensando poco seriamente, ¿verdad? Y que va siendo hora de que dejen de hacerlo. Pero, en fin, permítanme 3 añadidos mayores en esta brevísima presentación de este curso. Hay que repensar las instituciones no solo desde la eficacia, también desde la honestidad máxima para erradicar cualquier atisbo de corrupción en este país. Segundo, nos vamos a ocupar en el campus de la primera de las reformas sin la cual todas las demás no van a servir para nada, que es la reforma de la educación. Este país necesita una profunda reforma de la educación y tendremos luego al ministro para poder hablar de ello con toda la profundidad que ustedes quieran. Y en tercer lugar, como ustedes han visto también por el programa del curso, también es imprescindible para este país, para el funcionamiento de su democracia y de sus instituciones, que pongamos el final debido al terrorismo. Y también nos vamos a ocupar de eso. He dicho muchas veces que casi todo el mundo quería el final del terrorismo, pero también he dicho muchas veces no todo el mundo quiere el mismo final del terrorismo. Y aquí queremos un final muy claro del terrorismo, que es la derrota del terrorismo, la victoria de las víctimas y la derrota de los asesinos y los verdugos. Nos ocuparemos de eso también, especialmente en la tarde de mañana. Y lo digo a sabiendas, y mañana hablaremos de eso, de que algunas de las señales que se están produciendo no son especialmente alentadoras sobre la marcha de las cosas. Cuando uno lee en el periódico que el presidente de la Corporación Municipal de San Sebastián da una placa al periódico de los terroristas,
pues tiene motivos para preocuparse sobre cómo están evolucionando las cosas, o cuando uno lee el plan Urkullu o de Jonan Fernández sobre cómo tiene que ser el final, pues uno se preocupa especialmente, porque ese no es el final debido del terrorismo, en el que se equiparan los unos con los otros y uno no acaba de saber muy bien por qué alguien mató a más de 800 personas en este país, víctimas inocentes de gente fanática, ¿no? Termino por decir que todo esto que les estoy planteando no es tarea solo de los políticos, ¿no? Esto es tarea de todos. Por eso, en el curso hay políticos, hay responsables públicos, hoy al frente del Gobierno, tengo a uno de los principales sentado a mi lado, pero también, como ustedes han visto, está la sociedad civil, ¿no? Aquí tenemos catedráticos, tenemos pensadores, tenemos representantes del mundo de la empresa, a los que también he pedido que nos digan cómo ven ellos la reforma del Estado desde la sociedad civil, ¿no? Bueno, eso significa que van a venir personas muy importantes, cada una en su ámbito, a las que yo iré agradeciendo uno a uno el que vengan a charlar con nosotros y aportar lo que ellos piensan. Y vamos a empezar yendo al corazón, a uno de los elementos nucleares de todo este proceso de reforma, que es la reforma del aparato público, la reforma de las administraciones públicas, ¿no? Yo le pedí a una persona especialmente cualificada para hablarnos de esto, como es Antonio Beteta, que hiciese el esfuerzo de venir. Y yo quiero agradecerle esta mañana muy especialmente que esté con nosotros. Como lo va a presentar Juan Fernández Armesto, pues yo no me voy a detener en los detalles de la presentación. Me parece que no hace falta que yo diga que estamos ante una persona extremadamente competente, como Juan va a hacer la presentación y le conoce bien desde que eran los dos muy jóvenes, aunque solo fuese porque eran compañeros de pupitre, pues él nos contará cómo lo ve. Pero en todo caso, yo sí quiero darle muy especialmente las gracias por dos cosas añadidas a todas las demás que Juan pueda decir, que es que siempre da la cara. Antonio siempre está ahí dando la cara, defendiendo desde hace muchos años el proyecto popular, intentando que estas cosas que yo les acabo de presentar sean realidad. Y obviamente no lo tiene fácil quien hoy es secretario de Estado para las Administraciones Públicas, que lo primero que tuvo que pensar, y yo estaba allí y le vi cómo lo construía con su propia pluma y su propio papel, era un plan para que se pagase a los proveedores en este país por parte de las administraciones públicas y de ahí en adelante, ¿no? Así que, bueno, pues estamos ante una persona particularmente cualificada y entregada al servicio de los principios para resolver la situación del Estado. Y luego, en segundo lugar, como ustedes podrán apreciar a lo largo de esto, pero en fin, ya lo conocen porque lo han visto muchas veces, todo esto lo hace con un temple extraordinario, ¿no? Que no es nada fácil cuando uno tiene problemas encima de la mesa. Yo le pregunté cuando le llamé, bueno, de todas estas cosas que yo acabo de anunciar que vamos a estudiar en el campus, ¿de cuál quieres hablar, no? De la reforma del Estado autonómico, la local, la ley de estabilidad, el tema del déficit, incluso la unidad de mercado que hoy se afronta en el Consejo de Ministros, como ustedes habrán podido ver. Y me dice, no, hablamos un poco de todo, ¿no? Bueno, no sé al final de qué hablará, pero ustedes con ese compromiso le pueden preguntar de lo que quieran, el que hable de lo que quiera y ustedes también, ¿no? Y termino diciéndoles que, en fin, me resulta especialmente divertido presentar al presentador antes de que el presentador presente. Porque en este caso yo también soy compañero de pupitre del presentador, con lo cual también lo conozco bien. Es toda una personalidad. Decía antes que tenemos a la sociedad civil, es un gran exponente hoy de la sociedad civil, ¿no? Es uno de los mejores abogados de este país. Y además hoy, en fin, estas cosas tan raras que tiene la vida, es uno de los mejores árbitros internacionales del mundo, con lo cual, pues como ustedes pueden imaginar, yo le he invitado también seriamente a que él debata con el ponente y le pinche para que de los dos podamos sacar el máximo jugo en este día de hoy, ¿no? Así que, insisto, muchas gracias a todos por haberse apuntado a estar aquí. Espero que lo pasen muy bien. No solo espero que estén, espero que actúen.
Esto es un ambiente de trabajo serio, pero relajado, y espero de verdad que todo el mundo plantee lo que quiera plantear a lo largo de las próximas 48 horas. Y dicho esto, pues yo dejo la palabra al presentador para que presente al que tiene que ser verdaderamente presentado. Juan, cuando quieras. Quizá una precisión para comenzar. Lo de árbitro no es de fútbol, o sea, no es que vaya con pantalón corto, para eso ya estoy un poco gordo y viejo, es árbitro para cosas jurídicas. Y después, Iñaki, pues es que ha revelado el secreto de por qué estoy yo aquí, porque yo no sé nada de administraciones públicas y menos de su reforma, y por lo tanto puedo añadir relativamente poco, excepto ser representante de la sociedad civil. Estoy aquí exclusivamente por amistad. Y además, amistad, en español, amistad es un concepto totalmente devaluado. Es decir, todo el mundo es amigo de todo el mundo. Y mi mujer, que es germanoparlante, siempre me echa en cara, no es amigo tuyo, es conocido. Porque los alemanes en eso separan lo que es el Bekannter, el conocido, de lo que es el Freund. Y amigo en el sentido alemán solamente hay muy pocos. Son gente con los que uno ha convivido, que ha vivido vivencias intensas y has tenido, aunque no se vea uno con frecuencia y no se hable uno todas las semanas, pues quedan unos vínculos especialmente intensos. Y Antonio es amigo mío en ese sentido alemán, porque nos conocimos cuando teníamos 18 años y durante... Bueno, tú eres más joven, pues yo tenía 19 y él 17. Él siempre se precia de haber sido uno de los más jóvenes de clase. Y durante 6 años estuvimos juntos en un pupitre, en la misma clase, hicimos juntos Derecho primero y después Ciencias Empresariales. Y lo más sorprendente es que cuando hoy veo a Antonio, es que le veo exactamente igual que en la universidad. Es decir, hombre, un poco más cano, pero aparte de eso, no veo, o sea, le veo igual. O sea, yo me encuentro a mí enormemente cambiado, pero él está idéntico. Él ya era así cuando era estudiante. Es decir... Ya ve. Eso es enmienda a la totalidad. Serio, responsable, volcado, esforzado, dedicado, todos son los adjetivos que tanto entonces como ahora son los que mejor describen a su persona. Y Antonio tiene un rasgo añadido, y ese rasgo añadido no es mío, es Astarloa. Una vez dijo una frase de que Beteta habla con sus silencios. Y eso ya era así en la universidad. Los silencios de Antonio, lo veréis después en las contestaciones, es decir, en las contestaciones de las preguntas. Antonio tiene la rara habilidad de contestar con silencio, porque sus silencios transmiten mensajes, no son silencios amorfos, son escepticismo, ironía, aprobación, rechazo. Para cada sentimiento hay un silencio betetiano. Después de terminar la carrera, pues Antonio pudo haber 2 licenciaturas, por lo tanto podía haber hecho lo que quisiera. Pudo haber sido empresario, ¿no? Y si hubiera sido empresario, pues hoy sería probablemente un millonario con miles de empleados, uno de los grandes patronos de la industria española. Pudo haberse hecho banquero, entonces hoy sería o millonario o estaría en la cárcel. No lo sabemos, lo dejamos abierto a esta alternativa. Pero no, él tomó la decisión más difícil, la más imprevisible para mí también, la de dedicarse a la cosa pública. Y es en la cosa pública donde ha realizado su carrera, que su carrera es indiscutiblemente brillante. Pero no es un político al uso. O sea, Antonio no es el político ese que, sobre todo en los otros partidos, Iñaki, que hablan de todo y no saben de nada. En el PP esto existe mucho menos. Lo digo para que me vuelvan a invitar alguna vez al campus de FAES. Es verdad. Es
un político técnico. Yo creo que él es el único político que sabe más que los funcionarios que le reportan, que comprende mejor que nadie una de las áreas más difíciles, más arcanas, más complejas del sistema interno de funcionamiento de la Administración, que es el sistema de presupuestos, de asignación de recursos, de captación de fondos. Y esta experiencia técnica la ha obtenido 2 veces en una comunidad y 2 veces en la Administración Central del Estado. Ha sido 2 veces consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, entre el 95 y el 2000, y desde el 2008 al 2011. Y voy a hacer ahora una aseveración. La Comunidad de Madrid es, de todas las comunidades de España, creo, la que menos problemas de endeudamiento, menos problemas financieros tiene. Y si eso es así, a quien hay que darle el mérito de haberlo hecho es a Antonio, a su seriedad, a su prudencia, a su profesionalidad, a su saber decir que no. ¿Te ganaste muchos amigos, Antonio, con eso? Creo que no. Él dirá que sí, pero creo que no se hizo muchos amigos, porque ser un consejero de Hacienda que controla el gasto es contrario a lo que muchos otros consejeros buscan. Pero sí que cumplió con su deber. Y después, aparte de esta doble estancia en las comunidades autónomas, ha estado 2 veces en la Administración del Estado. Fue secretario general de Política Territorial desde el 2002 al 2003 y ahora es secretario de Estado, Junior Minister, aunque ya somos menos junior, pero para los anglosajones, Junior Minister de Administraciones Públicas. Es, por lo tanto, quien tiene que lidiar con las comunidades, los ayuntamientos y creo que hasta con las diputaciones, que aún quedan por ahí. Es el que tiene que repartir el dinero entre administraciones sedientas de gastar, el que tiene que reformar, látigo y zanahoria, un sector que se nos ha quedado obsoleto, inmenso, duplicado o triplicado, descoordinado, ineficiente, burocrático, que es un sector público que lastra nuestra competitividad. El Gobierno ha publicado esto, y creo que nos va a hablar de esto, es este informe que es el Plan de Reforma de las Administraciones Públicas. Se ha creado una comisión que es la que ha redactado este proyecto, ha creado una oficina para la ejecución de la reforma, habrá un subsecretario que presida, una subsecretaria que presida esta oficina y no sé si vamos a tener un ministerio para la reforma de la burocracia del Estado. No. Los italianos lo intentaron, creo que llegaron a tener 8.000 funcionarios en la reforma de la burocracia y creo que no tuvieron mucho éxito. En fin, todo lo que es reformar las administraciones tiene algo de déjà vu. Hemos oído a muchos gobiernos muchas veces decir que esta es la vez que realmente se va a acometer la reforma, pero el Gobierno dice que esta vez va a ser diferente, que esta vez se han hecho los deberes antes de actuar, que se ha pensado antes de lanzarse a la piscina, que hay plan, objetivos, marco temporal y voluntad política de reformar. Ojalá que así sea. Hombre, yo alguna cautela tengo, porque reformar las administraciones públicas es uno de los objetivos más difíciles de alcanzar. ¿Y por qué? Porque exige cambiar actitudes profundamente grabadas a fuego en nuestra conciencia jurídica. Es decir, si algo nos caracteriza, yo ahora que viajo por todos los países del mundo, es en la creencia de que la forma jurídica y el proceso, el cumplimiento del debido proceso, son la esencia para garantizar un resultado justo. Y esta creencia, que es muy nuestra, que nos la han inculcado desde la universidad a todos los que somos juristas. Los juristas, al final, controlamos el Estado. Esto es, este fetichismo de la forma y el proceso es una rémora para el cambio. Estamos siempre en la forma, en la norma, en el proceso y miramos mucho menos
a otros dos elementos que son mucho más importantes. Uno es la responsabilidad y el otro es la actuación de cada uno dentro de esa responsabilidad. Por lo tanto, Antonio, tengo algo de escepticismo sobre el éxito de cualquier reforma administrativa en esta España, que creo que tiene 17 autonomías, 50 diputaciones y creo que 8.000 ayuntamientos. Es decir, hay más. Bueno, pues hay muchos intereses que se opondrán a esta reforma. Ahora, este escepticismo se ve compensado por mi fe en la persona que tiene que realizarlo, que es Antonio Beteta, porque nadie está mejor preparado que él. Es un expolítico autonómico que comprende las necesidades y los problemas de las comunidades, es un técnico que sabe más que la mayoría de los funcionarios, es un exconsejero de Hacienda de una comunidad que conoce todos los trucos, porque los habrá aplicado, para extraer más fondos del Estado y para camuflar habilidosamente los gastos excesivos. No sé, Antonio, cuál fue la razón por la cual el presidente del Gobierno te eligió para un puesto de tan enorme responsabilidad. Si el presidente Rajoy fuera anglosajón, habría justificado su decisión con un viejo adagio inglés que dice que los antiguos furtivos son los mejores guardabosques. Tú eres un furtivo autonómico y haces un magnífico guardabosques. Pero como Rajoy, gracias a Dios, no es anglosajón, sino que es gallego y de Pontevedra, como soy yo, por otra parte, habrá pensado que para reformar un monasterio lo mejor es elegir un abad que antes de fraile haya sido cocinero. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Me permite que salte el orden protocolario para darle las gracias a Juan por lo de cocinero, porque es en realidad lo que a mí me gusta, y es a lo que es mi hobby particular, y terminar por ahí pues indica exactamente lo que es. El estar aquí pues, rodeado por dos compañeros de clase unos poquitos años después, 2 o 3, ¿no? O había un quemado, pues siempre es una alegría y una satisfacción. Y ahora, en serio, daros a todos las gracias, en especial a Faes, en primer lugar por haber incluido este tema dentro de su agenda. Pues yo creo que es un tema, como diría el presidente Rajoy, no menor, sino mayor. Es un tema mayor donde en estos momentos nos encontramos en una disyuntiva. El Estado tiene que ser algo útil para los ciudadanos y tiene que ser motor de la economía, de algún modo. Y desde luego lo que no puede ser es una rémora para que actúe la economía. Y para cambiar, pues hace falta mover muchas cosas. Reformarnos a nosotros mismos, y nada peor en una reforma que cuando se tiene que reformar uno a sí mismo. Es más fácil el dirigirte al conjunto de los ciudadanos que a tus propios compañeros de partido. Es más fácil cuando hablas por la gente en la calle, cuando vas a hacer la compra, has tenido que tomar una medida que no te gusta en relación con el IVA, que cuando bajas del avión te está esperando un señor que es el alcalde y dice: oye, tú eres el que me quieren bajar a mí 3.000 euros. Claro, estas cosas pasan. Entonces, todas esas circunstancias son las que conllevan a pensar que el desafío es grande y al mismo tiempo es imprescindible. Y que, como tantas cosas en la vida, hay que enfocar esta reforma de nuestra España desde todos los ángulos y desde todos los aspectos, porque los que creemos en España y pensamos que tenemos la obligación de dejar a nuestros hijos algo mejor de lo que nos dejaron nuestros padres, pues tenemos que ponernos manos a la obra en un mundo que está cambiando y que el no hacer nada es hacer algo, nada. Y, en consecuencia, es ir a peor y es colocarnos fuera de la situación. Y por eso, en relación con estas experiencias que a lo largo de la vida he tenido en el mundo autonómico, muchos años, trabajando con Alberto Ruiz Gallardón y después con Esperanza Aguirre, trabajando en el Ministerio de Hacienda, siempre con Cristóbal Montoro, he tenido ocasión de aprender un poco de lo que es la realidad autonómica y de lo que es la realidad de España. Que, aunque parezca mentira, España es más que Madrid. Eso a veces hay que darse cuenta, hay que salir, porque muchas veces los que estamos en Madrid tendemos a pensar que España es Madrid, y no, es mucho más que Madrid.
Madrid es una parte esencial de España, pero la riqueza, la idiosincrasia, el modo de ser, de pensar y de actuar del conjunto del territorio nacional es variopinto y diferente. Dicen que soy tacaño y aciertan, en lo personal, porque me sumo a lo que decía Franklin en esta materia, que decía que si queréis ser ricos no aprendáis solamente a saber cómo se gana, sino también cómo se ahorra. Yo creo que eso es algo importante cuando uno tiene esta posibilidad de, cuando estás en la cosa pública, ser como eres y no tener que esforzarte en ser distinto cuando llegas al despacho de que cuando eres en casa. Entonces es algo más natural. Entonces mi modo de ser consiste en eso. Y esto no se puede hacer por menos. Y además esto es necesario, no, vamos a darle una vuelta. Y cuando ya me lo dan, dado una vuelta, digo, y ahora lo vamos a hacer un hervido más. De ahí donde viene la cosa de la cocina, pues estoy todo el día en ese menester. Y ese menester hoy, además, tiene algo muy importante, la despensa. Es que la despensa está vacía. Y cuando llega este gobierno y abre la despensa y la encuentra vacía, dice, ¿y entonces qué vamos a cocinar aquí? Porque tenemos que preparar algo que sea interesante para el conjunto de los españoles. Pues nosotros veníamos con una idea, pensamos que la despensa, hombre, algo habría, ¿no? Pero es que está vacía. Y cuando te pones a mirar en detalle, pues es que ya no es que esté vacía, es que hay un socavón. Y dices tú, y ahora lo primero que tengo que hacer es sanear, y después tengo que hacer el suelo, y luego ya tendré que empezar a trabajar. Y ese es el mayor problema en el cual nos encontramos. Y a todo esto, en la familia, todo el mundo quiere comer todos los días. Desayunar, comer y cenar, como debe ser. Y el problema del padre de familia es que tiene que procurar que su familia pues siga manteniendo, aunque la despensa esté vacía. Y ese es el equilibrio en el que tenemos que hacer todas, en esa necesidad de actuar como haría cualquier padre de familia, de reformar su forma de ver, su forma de actuar ante una situación distinta. Y eso siempre lleva consigo ilusión, siempre lleva consigo las ganas de transformar, las ganas de modernizar y las ganas de que el conjunto de las personas que están contigo, que en ese proyecto común, que es la familia, pero que también es España, pues podamos tener estos servicios públicos esenciales y de calidad, que es sin duda la prioridad que tiene nuestro Gobierno. Es cierto que necesitamos ahorrar, y mucho. Y el ahorro no consiste, como muchos pueden pensar, en una tijera. Eso no es ahorrar, eso es dar tijeretazos. Ahorrar es repensar con la cabeza y reajustar prioridades. Ahorrar es usar el sentido común. Y el sentido común que parte del respeto de que cada céntimo de los ciudadanos es de los ciudadanos. Y que tenemos que tener esa certeza de que, al margen del color político de quien gobierne, ese dinero que es de los ciudadanos tiene que estar bien invertido, de forma y manera que las generaciones posteriores que pagan las deudas de las anteriores, cuando juzguen a la hora de pagar, piensen pues que fue razonable aquello que les dejaron, tanto en el activo como en el pasivo. Por lo tanto, esta labor del Gobierno reformista se suma al concepto de responsabilidad y al concepto regeneracionismo, partiendo de una realidad. Juan Español, el hombre de la calle, piensa que los políticos estamos en otro mundo. Tiene la sensación de que no tenemos sus problemas ni sus necesidades, ni siquiera tenemos la sensibilidad de ponernos a conocer, sino que vivimos en una especie de burbuja, y que esa burbuja hace que la cotidianidad de la vida civil sea distinta de la cotidianidad de la vida política, y que se encuentran tangencialmente
pues en ese pequeño detalle que supone cada 4 años unas elecciones. Que superado ese asunto, ya otra vez los políticos en su burbuja y la sociedad a intentar alegrarse como puede. Y sin embargo la sociedad, de la cual también formamos parte los políticos, somos también parte de la sociedad queremos de nuestros políticos que construyan una administración que sea sensata, que sea sencilla, que sea austera y que sea eficaz. Y por eso Mariano Rajoy se propuso, y así empezamos a trabajar hace ya 18 meses, a situar a la Administración de una vez por todas en el epicentro de conseguir aquello tan importante que dice la Constitución. Dice tantas cosas importantes, pero luego hay que ponerles patas, trasladarlo a leyes y luego, todavía más aún, trasladarlo a conductas. Y es aquello de que la Administración sirve con objetividad a los intereses generales. Intereses generales, es decir, intereses de todos. Y de entre todos construimos país, construimos sociedad. Es cierto que del conjunto de actuaciones se puede decir que hoy en día estamos avanzando hacia la salida de la crisis económica. Datos, como el que hemos conocido el pasado martes, 130.000 personas menos en las oficinas de desempleo permiten atisbar en un futuro horizonte próximo, a la vuelta del camino, como dice Cristóbal, una recuperación que sin duda, en buena parte, ha sido fruto de medidas no fáciles y necesarias que tuvo que tomar el Gobierno. Las cosas, pese al drama del paro, permiten encarar este futuro de forma mucho más optimista de como lo veíamos hace un año. Que hace un año, no nos olvidemos, la cuestión era cuándo nos rescatan. No si nos rescatan, sino cuándo nos rescatan. Y esa circunstancia ya ha pasado, ya a nadie se le ocurre. Hoy tenemos una prima de riesgo situada en el horizonte de los 300, un poquito más bajo hoy, por ahí está, por las últimas turbulencias que ha habido, estaba en una circunstancia más reducida. Sin duda es un termómetro, uno de los termómetros que ponen de manifiesto pues que vamos teniendo un intangible que se llama credibilidad que como país habíamos perdido por los últimos datos que se planteó por el Gobierno anterior, el Gobierno socialista, contrastados con la realidad. Hoy nuestros socios europeos, los inversores internacionales, el mundo internacional, ya tienen confianza en nuestro país y en nuestras posibilidades, cosa que hace un año y medio pues, no se sabía, y es un elemento base, clave, esencial para poder construir cualquier cosa, dentro y fuera. Si queremos ser competitivos, uno de los elementos para tal fin, sin duda, es promover y disponer unas administraciones públicas austeras y centradas en esta prestación de los servicios públicos con transparencia, con racionalidad y eficacia. En definitiva, asumir ese principio que tenemos todos, que consiste en que no debemos de gastar lo que no tenemos. La segunda parte de este principio, que se concreta, es que tenemos que pagar lo que debemos. Y la tercera parte del principio es que para hacer esto lo esencial es que tenemos que priorizar en qué tenemos que gastar. Y todos estos principios, que son una obviedad, porque los practicaba mi madre, que era una ama de casa excelente, y que aprendí yo ahí economía a espuertas, y que lo hacen todas y cada una de las amas de casa españolas, o de los amos de casa españoles, o del señor que tiene una tienda y la abre todos los días, da esa auténtica lección. Y cosas y circunstancias que nosotros, en nuestra vida privada, cuando salimos de casa y vamos a por un periódico, vamos al señor del periódico y le pagamos y nos llevamos el periódico, somos capaces tranquilamente de subir al despacho, decirle a la secretaria, me he olvidado de este periódico, súbame, y no pagarlo hasta 18 meses después, sin mover un pelo. Esa dicotomía entre nuestra praxis privada y la praxis pública es la que tiene que acabar. Y, por lo tanto, la principal reforma que tiene que ver las administraciones se llama reformar a los administradores. Y esa reforma de los administradores, del modo de ser, de pensar y de actuar
de los administradores es precisamente lo que ha conducido a que este Gobierno, ya en el 2012, se puso manos a la obra, redujo el gasto ministerial un 16,9%, en el 2013 otro 12,2%, precisamente por eso, porque uno no puede dar lecciones a nadie, pero no puede exigir a la sociedad si no se exige primero a sí mismo. Y no contento con eso, como hemos expuesto recientemente en la presentación del techo de gasto, se volverá a reducir para el próximo ejercicio, una vez más, nuestros presupuestos. Necesitamos reformas, reformas para el crecimiento, reformas para la prosperidad y para el empleo. Tenemos que actuar ante una coyuntura económica adversa a través de garantizar la sostenibilidad y la suficiencia financiera de nuestras administraciones públicas, asegurando en consecuencia el principio de la estabilidad presupuestaria. Continúan las reformas de modo y manera que haya un esquema territorial racional, que el conjunto de los servicios se presten de manera transparente y eficaz, y eso trae consigo pues, una mayor eficiencia en lo que es la prestación del gasto público. Por eso, en los primeros meses del pasado año 2012, se puso en marcha la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Primera ley, y posiblemente la más importante que vaya a tener en esta legislatura, ya que contribuye de forma capital a avanzar en la solución del problema. Garantiza la sostenibilidad de todas las administraciones públicas, fortalece la confianza en la estabilidad de la economía y refuerza nuestros compromisos como país con la Unión Europea. Una ley orgánica que, como bien conocen, se deriva del mandato constitucional que se contiene en el artículo 135 de nuestra Carta Magna, con un amplio consenso de las dos principales fuerzas políticas de nuestra nación. El desarrollo en esta ley se establece el objetivo de equilibrio presupuestario o superávit y un tope del 60% del Producto Interior Bruto como límite de deuda, salvo situaciones excepcionales, que son las que estamos viviendo ahora, para nuestras administraciones públicas. Y en el caso de incumplimiento de estos objetivos hay una serie de sanciones con una gradualidad precisa. El resultado es bien conocido. De un déficit del 9,2% en el año 2011, se bajó al 6,98% en el 2012, es decir, 2,2 puntos, es decir, 22.000 millones de euros. 22.000 millones de euros menos de gasto. Sin embargo, esto no obsta para que se introduzcan simultáneamente incentivos que mejoran la situación de comunidades autónomas y de entidades locales que puedan posibilitar ese cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Para ello se puso en marcha mecanismos de financiación, de pago a proveedores, como antes se refería Iñaki, que formó parte de los trabajos del pasado año, y que el Fondo de Liquidez Autonómica, y en conjunto supusieron una movilización no menor de 43.000 millones de euros. 43.000 millones de euros, de los cuales 16.000 millones fueron directamente al FLA y 27.000 millones al mecanismo de pago a proveedores. Yo creo que es una cifra colosal, estamos hablando de palabras mayores, y eso sirvió, sin duda, para conseguir pagar 5 millones de facturas atrasadas, 5 millones de facturas atrasadas, y evitó la destrucción de más de 100.000 puestos de trabajo. Yo creo que en tan pocos meses era difícil poder hacer más para poder garantizar el estado del bienestar. Hay quien usa la palabrería, a nosotros nos gustan más los hechos. Desde luego es difícil cortar una cinta por pagar una factura. Eso se pudo haber hecho antes. En vez de usar el plan E bis, que permitían cortar muchas cintas, nosotros hemos tenido que pagar las facturas del plan E y del plan E bis y no hemos tenido ni corte de facturas ni placas conmemorativas, ni falta que nos hace. Pero sí hemos tenido facturas pagadas
y proveedores que han trabajado para la Administración satisfechos por haber cobrado. Y en ese sentido, en este año 2013, nuevo mecanismo de financiación para pago a proveedores, un nuevo fondo de liquidez autonómica, en definitiva, trabajando para garantizar la liquidez de nuestras administraciones territoriales. No obstante, el punto reformista en el ámbito autonómico no puede ceder si queremos avanzar en lo que es la sostenibilidad de nuestras administraciones públicas. El concepto de austeridad. El concepto de austeridad, configúrenlo no como un invitado, es que ya es un miembro de la familia. Ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse. Es uno más de la casa. Tenemos que pensar, administración austera, ya no es administración a palo seco. Ha venido para quedarse. Ha venido muy deprisa, quizá con un paracaídas por la crisis, casi obligado. Quizá no ha sido fruto de una reflexión, pero ya ha aterrizado y ha venido para quedarse. Y cuando estalla y va imbuyéndose en el conjunto de las actividades de la familia, vemos que se ha convertido en un importante agente dinamizador del crecimiento económico. Y ha ayudado a hacer reformas. Y siempre hay que hacer reformas, siempre. En época de bonanza, tanto como en época de crisis. No hay tiempo bueno, ni tampoco malo, solo hay necesidad. Y cuando hay necesidad hay que abordar las circunstancias. Y sobre todo con sensatez, esa palabra que le gusta tanto al presidente Rajoy. El mundo cambia muy deprisa. Paradigmas de hace 10 años son naturalmente obsoletos en el día de hoy. Lo que fue perfecto hace 10 años resulta que hoy es un obstáculo. Y mucho más porque todo este tiempo ha habido un importante cambio de inflexión en nuestro modo de vida. La Administración, que podía estar relativamente bien diseñada hace 10 años, hoy no nos sirve para nada. Los españoles tenemos la mala costumbre de desvalorizar lo propio. Es una muy mala costumbre. Y yo les puedo decir que desde dentro, y conociéndola bastante bien a la Administración Pública Española, puedo decirles que es una de las mejores estructuras administrativas de Europa. Es una administración que ha sido capaz de sostener el estado del bienestar, más allá incluso de la labor que han hecho los gobiernos, e incluso aguantando ciclos económicos. Y es justo decirlo que ha tenido buena labor en ambas circunstancias. Es una estructura quizá muy compleja, que se corresponde en cierta medida porque tenemos un Estado muy descentralizado y al ser muy descentralizado ha generado muchísimas duplicidades que hay que solventar. Duplicidades y solapamientos. Ambas dos suponen un auténtico lastre para el crecimiento. Ese lastre genera, por un lado, disfuncionalidades y, por otro lado, incrementa los costes y hace que el conjunto de los ciudadanos nos perciba a las administraciones públicas más por un problema que una solución. Y eso, en definitiva, lastra la democracia. Las duplicidades, además, lastran, merman el crecimiento. ¿Por qué? Porque detraen recursos de la estructura productiva, recursos de la inversión, recursos de nuestras pymes, que representan el 85% del tejido productivo de nuestro país. Pero lo que no podemos pensar es que podemos vivir sin administración. Tenemos que suprimir, tenemos que cortar esas duplicidades, tenemos que atajarlas, tenemos que extirpar de la raíz esto lo que es obstáculo para el crecimiento, para la gestión y el dinamismo y, por lo tanto, favorecer la competitividad en nuestras empresas. Que, desgraciadamente, se han producido esas duplicidades o triplicidades entre Estado, comunidades y entes locales, es cierto, pero no por eso es menos decir que el Gobierno, consciente de esa necesidad, puso dentro de su agenda reformista esta comisión de reforma de las administraciones públicas, que ya terminó en el plazo establecido, de una circunstancia positiva. Cuando uno se da un plazo y lo cumple, demuestra ya una seriedad en el planteamiento. Se cumplió con una semana de antelación. Y lo que ha hecho este informe
en una primera parte, es una auténtica radiografía de lo que hay. Ha descrito la circunstancia y ha puesto encima de la mesa el problema. Y después ha indicado 218 propuestas, de las cuales 140 afectan a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas y 78 son única y exclusivamente cuestiones que tenemos que hacer en la propia Administración General del Estado. De estas 218 medidas, 11 tienen carácter general y son horizontales para todos los ámbitos de las administraciones públicas. 118 tienden a eliminar duplicidades con las comunidades autónomas, 43 eliminan trabas y simplifican procedimientos, 38 mejoran la gestión de los servicios públicos, 8 racionalizan la administración institucional y en el plano normativo, como mediante la supresión e integración de 57 entidades públicas estatales. Es decir, unos principios claros. 1. Disciplina presupuestaria y transparencia pública. 2. Racionalización del sector público, eliminando duplicidades. 3. Reformando la administración local y, con todo ello, complementando, es como asumimos el avance en esa nueva estrategia que permita la innovación, la eficiencia y la configuración de nuestras administraciones públicas. Abordando también materias de personal, porque una administración no lo es si no tiene un personal debidamente cualificado que, independiente del Gobierno, preste servicios a los ciudadanos, y para ello es preciso avanzar en la determinación del régimen jurídico del personal, en la elaboración de catálogos de cuerpos, en la reconsideración de lo que es el personal eventual que abunda en exceso en otras administraciones. En el Estado, la Administración General ya no, pero en otras administraciones todavía sí. Trabajar en el diseño de herramientas de medición de cargas de trabajo, de la evaluación del desempeño, de la articulación de mecanismos de movilidad interna y administrativa y, por supuesto, reducir la carga burocrática que sufren nuestras empresas a diario. Y, en este sentido, decir que recientemente, el pasado día 21 de junio, se aprobó el 7º acuerdo para la reducción de cargas administrativas y mejora de la regulación. Este 7º acuerdo, que le ve al Consejo de Ministros para que se considerara y así se aprobó, supuso la simplificación de 63 trámites que van a permitir un ahorro de 478 millones de euros. Estas medidas de hondo calado empresarial no merecerán un titular en la prensa jamás. Nunca. Se trabaja, se reduce cargas administrativas, se avanza en la solución de problemas. Son 478 millones de euros los que se van a ahorrar nuestras empresas. Por supuesto, lo conoce el mundo empresarial y, sin embargo, nunca conseguiremos que sea una noticia política. Y ello no nos desanima, porque nosotros pensamos que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que ayudar al ciudadano y a la empresa, respetar ese principio de que el tiempo es oro, de que el tiempo es dinero y que, por lo tanto, todo lo que podamos hacer en que no se malgaste en trámites absurdos o ineficientes es impulsar el crecimiento económico, es ayudar a acelerar en la salida de la crisis. Y para eso, hoy el Consejo de Ministros, si Dios quiere, aprobará este proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado, que persigue la simplificación de las trabas administrativas para el ejercicio y el acceso de actividades económicas en las distintas comunidades autónomas y para favorecer la libre circulación de bienes y servicios en todo el territorio nacional. Recordar el Real Decreto Ley 19/2012, en el que se contribuyeron las medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios. Apuntar que la ley del apoyo al emprendedor y la internalización de la economía está así. Recordar que ya en primera vuelta se ha visto por el Consejo de Ministros, ahora está en informe del Consejo de Estado, antes de que termine el mes volverá al Consejo de Ministros, esa importante normativa que se incardinará dentro de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es la lucha contra la morosidad. Es considerar
a la deuda comercial del mismo rango, en términos de problema, que la deuda financiera, y es acabar con ese vicio dañino y destructor de nuestra economía, que es el impago, porque mata credibilidad y confianza. Por eso hemos impulsado una regulación para integrar el control de la deuda comercial dentro del principio de sostenibilidad financiera e introducir el concepto periodo medio de pago a proveedores con el fin de controlar la deuda comercial, unido al establecimiento de un sistema automático y progresivo de control ante el incumplimiento de este periodo medio de pago, lo cual, sin duda, va a producir un cambio sustancial en la mejora entre las administraciones públicas y las empresas que trabajan para las administraciones públicas. Y si a eso le añadimos los preceptos de la Ley de Transparencia que el Congreso de los Diputados ha trabajado con esa responsabilidad personal del gestor que gasta sin crédito presupuestario, se cierra el círculo de la responsabilidad y se producirá ese cambio cultural que, a mi modo de ver, es la principal reforma de nuestras administraciones públicas. Va a suponer un punto de inflexión. El año 2014 va a suponer un punto y aparte en cuanto al modo de relacionarse las administraciones públicas con la sociedad civil. Para poder ayudar a que esto se ponga en funcionamiento, sin duda el Gobierno aprobó también un Real Decreto Ley con un instrumento financiero que permitirá abonar facturas vencidas, líquidas y exigibles, ya no del cajón, porque ya no hay cajón, el cajón ya se limpió, sino corrientes, hasta mayo de este año 2013 y que, por supuesto, estén contabilizadas. Y como son corrientes, están contabilizadas, no supone ningún déficit, simplemente supone agilización en el pago. Pero eso sí, nada es gratis, nada es gratis. Y como nada es gratis, lo que pedimos es un plan de ajuste que permita avanzar en la sostenibilidad, de modo y manera que toda administración se le va a exigir algún dato: identificación de la factura, del proveedor, aplicación de presupuestaria, cuenta corriente en la que está registrada, la categoría contractual en la cual se ha incrementado y, en definitiva, el poder saber, ver y controlar en qué se gasta cada euro que vamos a pedir prestado al conjunto del sistema financiero, que van a tener que devolver las administraciones públicas, pero, en definitiva, está la credibilidad del Estado en garantizar que quien toma el crédito lo vaya a pagar, y una garantía implícita de que si no lo paga le vamos a retener de los fondos que se le dan en la participación de ingresos del Estado para hacerlo viable. Yo creo que hemos avanzado en modernización. Tenemos nuevos modelos de gestión administrativa, tenemos algo que todavía creo que no somos capaces de valorar suficientemente. Hacemos la declaración de la renta con un clic, algo realmente fácil y que, cuando hace unos años pues esto no había, era un nicho incluso de negocio para muchos despachos, gestorías, y hoy es un clic. Pero tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando, estableciendo ese punto de acceso general de las administraciones públicas, esa oficina electrónica de información a los ciudadanos, de gestión de prestaciones a la seguridad social, donde esté toda la oferta de empleo, informatizando esa oficina electrónica y de asistencia a las víctimas del terrorismo y estableciendo un boletín oficial a la carta, de modo y manera que tú recibas en tu propio ordenador todas aquellas disposiciones que tú previamente hayas seleccionado que te interesen, sin tener que estar manejando documentos amplios que al final desinforman más que informar. Tenemos que potenciar más aún la plataforma de intermediación de datos, ese registro electrónico de apoderamientos, un tablón edictal único de todas las administraciones públicas que va a permitir centralizar las notificaciones por comparecencia que realiza la Administración del Estado, impulso en la subasta electrónica, con lo cual todo ello traerá sin duda ahorro. Y además, como apoyo a las empresas y la inversión y también como implicaciones en el ámbito de la transparencia, la publicidad de todas las licitaciones de todas las comunidades autónomas en una plataforma única de contratación del sector público. Esto, sin duda, va a permitir mayor control, pero además agilización en los procesos. La Administración electrónica es, por lo tanto, presente
pero es un futuro por el cual tenemos que trabajar, construir y potenciar. Nuestras administraciones locales. España ha sido siempre un país muy municipalista y lo va a seguir siendo. Lo va a seguir siendo independientemente de gobiernos, independientemente de ideologías. Somos un país que está forjado a través de una multiplicidad de idiosincrasias locales y, por lo tanto, diversas y, por lo tanto, heterogéneas. Y el conjunto de todo ello es lo que ha forjado nuestra identidad actual. Y creemos en este planteamiento como valor de futuro y, por supuesto, de presente. La administración local es, se ha dicho siempre, y es verdad, la administración más cercana al ciudadano. La administración local es, además, la más valorada por el ciudadano. Y, por lo tanto, al intentar avanzar en la reforma y en la modernización de la administración local, uno de nuestros objetivos máximos es garantizar el presente y, sobre todo, también el futuro de nuestra administración local y, por lo tanto, lo primero, ante la situación delicada en la cual se encontraban, pusimos en marcha ese mecanismo de financiación de pago a proveedores. Nuestras administraciones locales recibieron de ahí 9.500 millones de euros, una cifra colosal. Este año también estamos trabajando con ellos y pronto el Consejo de Ministros, si Dios quiere el día 19 de este mes, analizará el anteproyecto de ley para su remisión a las Cortes de racionalización, sostenibilidad de la administración local, la llamada reforma local. Una reforma que sin duda pretende engarzar una solución de modernidad y sentido común, lo que es la tradición con el futuro, sin perder la identidad y conscientes de los momentos en los que vivimos. Hoy España no tiene 8.000 municipios, tiene 8.117, de los cuales 6.794, es decir, algo más del 83%, tienen menos de 5.000 habitantes. 922 municipios, es decir, el 11%, están en el rango entre 5 y 20.000. Y solo 400 municipios españoles tienen más de 20.000 habitantes. 400 municipios españoles tienen más de 4.000 habitantes. Bueno, esta es la realidad de nuestro país, una realidad rica y variada que ha sufrido en los últimos años cambios de calado en la realidad cotidiana, fruto de lo que ha sido un proceso permanente de despoblación del campo a la ciudad que viene desde decenios. Y además, con la crisis económica, ha tenido un agravamiento. Estos daños, lo que pone en valor es aquello que indicó el presidente del Gobierno en su discurso de investidura a la hora de definir que lo que precisamos en España, no solo para este año ni para el siguiente, sino que tenemos que trabajar también en un horizonte de 20 años. Y es innegable que, por consecuencia, nos encontramos una ley muy compleja, una ley que afecta a 8.117 municipios, de los cuales solo 400 tienen más de 20.000 habitantes y 6.794 menos de 5.000, pues es claro que tiene que abordar situaciones muy diversas. Y como bien sabéis, partimos de un modelo competencial local de la Ley 7 del 85, de 2 de abril, que reguló las bases del régimen local, donde había una definición de competencias propias y había un análisis de lo que son las atribuidas por delegación. Y este sistema de atribución de competencias, en los 28 años de historia que tiene esta norma, pues ha dado lugar a no pocas disfuncionalidades y, sin duda, ha habido concurrencia competencial, sin duda ha habido duplicidades y, sin duda, ha habido actuaciones que carecen de título competencial que les habilitara. Esto es lo que se llama habitualmente competencias impropias. Las competencias impropias que han dado lugar a los gastos impropios, claro, porque una competencia impropia, cuando se produce, pues tiene un gasto impropio y esto produce una ineficiencia en actividad duplicada y, en consecuencia, ha puesto en riesgo la sostenibilidad financiera y la estabilidad presupuestaria del sector. Y, por lo tanto, el objetivo que nos propusimos no es otro que clarificar las competencias, evitar las duplicidades, racionalizar la estructura administrativa, garantizar un control financiero y presupuestario, que son 4 objetivos que van a cambiar la forma de actuar de la administración local. Por eso la norma incide sustancialmente en lo que es la estructura de la propia administración
introduciendo con fuerza el principio del equilibrio financiero. Pero no solo ese, no nos podemos quedar en el equilibrio financiero, no, es que hay que avanzar en la eficiencia, en el ejercicio de las actividades. Y para ello tenemos que avanzar en un concepto que es el de la profesionalidad y profesionalización del mundo local, de la desempeñada en todos los niveles administrativos locales. Por lo tanto, tenemos que adaptar a esta ley de bases de régimen local, a estos requerimientos de la ley orgánica, trabajando y distinguiendo entre servicios obligatorios y facultativos, de modo y manera que cuando esté garantizado lo obligatorio ya puedas hacer lo facultativo y, por lo tanto, sujeto, aparte de todo esto, a que ninguna entidad pueda gastar más de lo que ingrese y, al mismo tiempo, tienes que gastar atendiendo a un determinado coste estándar que te permite analizar tu grado de eficiencia en relación con el servicio público que estás prestando y avanzando en el mismo. Es un concepto novedoso que va a ser de aplicación a servicios obligatorios y no obligatorios, que traerá consigo planes de evaluación, reordenación de servicios y, sin duda, provocará la eliminación de todos aquellos que se están prestando de forma duplicada. Y, además, algo no menor, la delegación de competencias tiene que ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria. Es decir, la comunidad autónoma entiende que es más razonable que determinado servicio, en lugar de prestarlo directamente y crear una estructura en un municipio, usa a ese municipio para la gestión de ese servicio, formaliza un convenio. Esos convenios hasta ahora tenían dos naturalezas. La primera, no solían cubrir el 100% del coste del servicio nunca. Y la segunda, no se suelen pagar. Con lo cual, el tema de la delegación, que era un título, pero luego generaba 2.500 millones de euros que tenemos ahora pendiente de pago las corporaciones locales de recibir de las comunidades autónomas españolas, que, por cierto, se abordará en el plan de proveedores que ha aprobado el Real Decreto Ley del Gobierno de España el viernes pasado. Y para eso la normativa cambia. Y la normativa dice: todo convenio que se puede hacer y se debe hacer, y es bueno que se haga, entre Administración autonómica y Administración local, debe cubrir el 100% del coste de lo que vayas a transferir y, además, una garantía del pago. Y si no pagas en el tiempo establecido, el Estado lo restará de los ingresos de la comunidad autónoma que va a recibir, con lo cual la corporación local garantiza que va a cobrar el 100% del recurso en el tiempo establecido, con lo que las administraciones locales dejan de ser el banco bis de las comunidades autónomas, como han venido ocurriendo en estos momentos, donde a través de esta técnica han expandido déficit y, sobre todo, deuda que le correspondía a la Administración autonómica hacia el sector local. Y, lógicamente, qué decir que, y lo vemos todo el día en la prensa, el sector público local, el sector público autonómico, el número de miles y miles y miles de empresas y entes públicos que son un frondoso árbol que estamos trabajando en reducir. Nuestras comunidades autónomas, en el segundo semestre del 2012, se van a reducir sus entes en el número de 165. Es decir, en un semestre hemos conseguido reducirlo un 7,6%. Hoy lo verán publicado porque en la página web del Ministerio sale el nuevo inventario de entes públicos y se ve cuál es la reducción que se ha tenido, cuáles son las que quedan por comunidades autónomas y, en definitiva, el trabajo que se está haciendo, que es común, porque las comunidades autónomas también han entendido que se podía avanzar en esta materia sin merma en la prestación de los servicios, y con el trabajo común, con el impulso político del ministro Montoro, por supuesto, pero con el trabajo de todos los consejeros de las comunidades autónomas, se ha conseguido avanzar sobre la materia. Y, en definitiva, podría hablar más, pero ya lo creo que, si acaso, a través de las preguntas que me vayan haciendo, podremos concretarlo más. Pero, como ven, se trata de abordar todos los aspectos.
Se trata de abordar la reforma de la Administración pasando desde la Administración General del Estado en su relación con las comunidades autónomas, el CORA, más la reforma de la Administración local y, sobre todo, las tres en relación con la sociedad. Y pasando por lo que para mí es más importante, reformándonos a nosotros mismos, que somos los gestores públicos. Eso sí, con la ayuda de alguna ley que nos puede ayudar a recordar que el ser buenos y benéficos es lo obligado, pero que si no lo eres tiene sus consecuencias, lo cual, sin duda, les garantizo que va a ayudar mucho a que seamos buenos y benéficos, que es lo que siempre deberíamos haber sido, y además eficaces. Muchísimas gracias.